Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. ¿Qué es salud? Según la Organización Mundial de la Salud, esta es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hola, ¿qué tal? Soy Villaneli Curiel, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Y yo soy Brenda Rivas. Esperamos que estén muy bien y justamente en la definición que nos comparte Villa, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Podemos encontrar que está dividida en dos enfoques. El primer enfoque tiene que ver con la ausencia de enfermedad. De hecho, Bren, por mucho tiempo fue esta la idea más predominante. Sin embargo, en 1948 se agregó otro punto de vista, que es el que tú mencionas de dos categorías, en el que toma en cuenta a la salud como un estado de bienestar. Y hablando de bienestar, bueno, no nos referimos aquí a la dependencia de gobierno de nuestro cabecita de algodón. No. Vamos a hablar de un estado de satisfacción y de comodidad de una persona. Y aquí también nos vamos a referir no solo a una cuestión física, es decir, que el organismo de alguien funcione correctamente, esté en perfecto estado, sino también a una cuestión mental y social. Entonces, ya una vez que estamos fragmentando o descomponiendo la definición que nos planteabas al inicio, podemos encontrar estas dos partes importantes, que es justamente lo que estabas mencionando. Bien, Bren, bueno, entonces también hablamos de esta dualidad. Me refiero a la salud y la enfermedad, también al bienestar y al malestar. Sí, claro, y de hecho para detectarlo vamos a partir de algo individual, ¿no? Es decir, cuando yo siento o percibo que algo no está funcionando, que algo no es normal, que no se siente bien o que no puedo manejar, entonces me doy cuenta cuando no estoy hablando de un tema de salud, ¿no? Sino quizá de enfermedad o de malestar, porque yo lo noto desde ese punto, desde esta parte individual. Esto tiene que ver, sí, con una subjetividad, es decir, la manera en cómo yo vivo ciertas cosas, pero también pues tiene que ver con la experiencia que tengo, con el contexto en el que vivo y también la ubicación geográfica a lo mejor en la que vivo o en la que me encuentro parado en este momento. Solamente así puedo detectar si algo no está bien o si hay alguna enfermedad, porque justamente si bien partimos de algo individual, creo que lo social marca también esta diferencia o marca este límite que te puede decir que algo no está funcionando. Y creo que hay situaciones en las que se ve muy claramente, por ejemplo, les decía, cuando hay algo que siento que no está bien, que no está funcionando, lo noto de manera individual. Pero ¿qué pasa cuando hay momentos en los que yo no me doy cuenta que algo no está bien o que no está funcionando? Sí, Bren, y en este último punto que tocas acerca de este aspecto social, si bien es muy importante también porque marca esta normalidad y anormalidad de diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, también esta normalidad y esta normalidad tiene que ver con la temporalidad, el contexto, la ubicación geográfica. Al hablar de temporalidad, también nos referimos a que, por ejemplo, hace unos 20, 15 años, lo normal eran ciertas situaciones. Incluso hace 2 años, lo normal para nosotros era salir sin cubrebocas, hacer nuestra vida cotidiana, eso era lo normal, ¿no? Y ahora, actualmente, podemos decir que lo normal es ver a personas que usan cubrebocas, ¿no? Y tiene que ver, claro, con un contexto, tiene que ver con situaciones, tiene que ver con la temporalidad, incluso con la ubicación geográfica.
Entonces, ese es un ejemplo de tantos en donde podemos ver que a nivel social también implica y contribuye a esta normalidad y anormalidad. También partiendo de lo que mencionabas, que a nivel individual tú puedes identificar cuándo te sientes cómodo o cómoda o a gusto, feliz, que inicia desde ahí. También este aspecto social eh, influye bastante, ¿sale? Pero que por mucho tiempo se han normalizado muchas situaciones y no nada más las que quizá nos benefician, como por ejemplo esto del cubrebocas, sino hay situaciones en las que ya no nos hace sentir a nivel individual cómodo, pero que a nivel social se ve ya normalizado. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Que individualmente puedes sentirte cómoda y tú observas también a tu familia que esos tipos de comportamientos violentos pueden ser normales o que en tu infancia creciste con esas conductas o que observas también a tus vecinos, a tus vecinas que también se tratan de esa manera, ¿no? Muy violenta. Entonces tú puedes identificar y puedes ver, ah, bueno, entonces eso es normal, ¿no? Todo mundo lo hace. Entonces comenzamos a normalizar este tipo de conductas o estos malestares y que muchas veces ya no nos dejan acudir a un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque lo normalizamos, Bren. Sí, así es. De hecho, hablar de la normalización de la violencia era algo que faltaba aterrizar y me agrada cómo lo abordas, porque precisamente ahorita me venía una idea con respecto a la normalización de ciertas conductas que pueden ser dañinas y que al mismo tiempo, hablando del contexto o de los cambios que vivimos como sociedad, también recordaba que esto de la insensibilización hacia ciertas actitudes o situaciones tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa. Es decir, nosotros preservamos nuestro equilibrio a partir de normalizar tales situaciones para que no nos lleguen tan agresivamente. Y aquí también nuestro trabajo como agentes de la salud tiene que ver con esta sensibilización y con la toma de conciencia del sujeto para que detecte las conductas o los momentos en los que puede correr peligro. Puede exponer su bienestar, su integridad física o emocional. Y sí creo que fue importante comenzar de manera general desde lo que significa la salud y el bienestar, porque a partir de lo que podemos empezar a percibir o de lo que nos damos cuenta, también podemos pedir ayuda. Esto, bueno, tiene la finalidad de generar los cambios necesarios y regularnos también emocionalmente, mentalmente, para obtener mejores condiciones. No solamente en la cuestión psicológica, lo que había mencionado ahorita, sino también a un nivel físico. Y bueno, el fenómeno de la violencia que comentabas hace un momento es una de las situaciones por las que alguien puede acudir a un proceso terapéutico y también se puede servir de otros profesionales, como lo mencionábamos en el primer episodio. De hecho, recuerden muy bien esto. En nuestro primer episodio hablábamos de la multidisciplinariedad en la que nosotros también entramos participando con otros profesionales, ¿no? No solamente de la salud. Entonces, bueno, también podemos involucrar abogados, les comentaba a lo mejor a otros médicos, trabajadores sociales, entre otros. Pero también podemos ver otras situaciones que pueden abordarse en terapia y que, bueno, también dependen de qué tan a gusto se siente el individuo con las herramientas que éste tiene y cómo utiliza estos medios para poder afrontar sus problemáticas. Y bueno, aquí vamos a encontrar muchos ejemplos que se pueden evaluar para que nosotros podamos determinar si estas personas requieren una intervención terapéutica o de otro tipo. Y pues creo que un ejemplo muy común es el manejo del estrés. De hecho, me voy a atrever a citar este ejemplo porque es algo en lo que todos nos enfrentamos, pero que el malestar que este puede generar o que podemos experimentar
a partir del estrés que vivimos, pues depende de muchas situaciones, ¿no? Y pues va a depender de situaciones personales, por ejemplo, las herramientas con las que la persona cuente. Por ejemplo, aquí podemos decir que a lo mejor una misma situación que genera estrés puede vivirse y enfrentarse de diferente manera en individuos diferentes, ya que, bueno, hay quienes pueden enfrentar estos eventos de la manera más adecuada posible, pero bueno, también existe la contraparte, ¿no? Toda esta cantidad de personas que pues no podemos hacerlo, ¿no? Que hay situaciones que nos rebasan y pues sí nos ponen en mayor dificultad para poder resolverlas. Y bueno, en este sentido me parece que ya conocernos a nosotros mismos, reconocer qué sí y qué no podemos manejar. Y bueno, también ver cuando a lo mejor lo que no pudimos manejar ya detonó algo más grande, pues sí es importante pedir ayuda y bueno, dado el caso, tal vez iniciar un proceso terapéutico. De hecho, desde conocernos, Bren, muchas ocasiones ni nosotros mismos podemos identificar estas herramientas que podemos tener y que en un proceso terapéutico podemos identificar que sí las poseemos y que podemos llevar a cabo durante estas situaciones que nos pueden generar estrés, ¿no? Ahora bien, no solo en cuanto a estrés o este tipo de ansiedad, ¿no? Que si bien a nivel físico podemos sentir esta ansiedad de alguna manera y que esta nos puede impulsar a llevar actividades que son funcionales, pero en la mayoría de las ocasiones cuando esta ansiedad nos causa malestar es cuando pues ya no la podemos manejar, cuando ya nos empieza a afectar en realizar nuestro trabajo, en convivir con las demás personas, en incluso salir. En fin, tú vas observando que en tus diferentes esferas o incluso en tus diferentes actividades, esta situación ya te impide realizarlas de la manera más adecuada y funcional y tú también te vas a estar sintiendo, vas a sentir este malestar. También podemos hablar que en cuanto a emociones, ¿no? Hablabas acerca de regular estas emociones. Entonces, no está mal sentirse triste, no está mal sentirse enojado. Bueno, todas estas emociones básicas, disgusto, cuando algo no te agrada. Entonces, miedo, exactamente. Todas estas emociones funcionan y para que podamos vivir el día a día, ¿no? Pero en ocasiones pues ya nos rebasan estas, ya no las podemos manejar y es entonces cuando pues nos lleva a acudir a un proceso terapéutico. Ahora, sí me encantaría que podamos mm, hacer hincapié en estas emociones porque en muchas ocasiones, principalmente en la tristeza, ahí siempre nos impedimos sentirla y no la vemos que es parte de nosotros, que es parte de ser humano y es válido también tomarse el tiempo de sentirnos tristes. ¿Por qué? Porque existió alguna pérdida, porque hay alguna situación que esta misma nos está generando. Entonces, cuando tenemos este tipo de pérdidas, es normal sentir, hasta sano, decía una de mis maestras, es sano, es normal y es necesario el poder sentir estas emociones, principalmente la tristeza, ¿no? En donde haces una pausa en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas volver a continuar posteriormente y seguir, ¿no? Pero muchas veces esa pausa no la hacemos. Entonces, queremos saltarla, queremos que no nos pase. ¿Por qué? Porque sentimos ese malestar, ¿no? Incluso a nivel social se castiga el que tú estés triste, principalmente por ser hombre, ¿no?
ahí se les impide mucho el que puedan llorar, el que puedan sentir esta emoción que es importante y que es válida y que si no la reconocemos puede perjudicarnos incluso a nivel físico. Claro. Sí, y de hecho es muy importante lo que mencionas porque en cuestión de emociones solemos también catalogarlas en positivas y negativas y como lo dices, cada una tiene una función muy específica. Entonces, algo de nuestro trabajo que es muy importante y que también intentamos transmitirle a nuestros usuarios y que ellos crean en ello y lo apliquen de verdad, y es en la validación de todas estas emociones. Validarlas porque tienen una función, porque son necesarias, es también a veces el inicio de un gran cambio. Entonces, no quiere decir que todo el tiempo a lo mejor llegue un usuario y nos la pasemos haciéndolo llorar No, tampoco. o algo así, No, pero pero fíjate que es un espacio en donde también es importante en el que podamos como terapeutas validar estas emociones y darle ese espacio a que libere esa carga emocional, ¿no? Eso también es importantísimo. sí, sí, de hecho, pero bueno, igual a lo que me refería, decía también algunos maestros que a veces también cuando estamos empezando en este camino, creemos que todo el tiempo, si nuestro paciente todo el tiempo está llorando, estamos haciendo un gran trabajo. Entonces, sí, creo que parte de empezar a validar es permitirle un espacio para que llore o para que exprese cualquier otra emoción que en algún otro sitio no se reconoce o no es correcta, por decirlo así, para los demás, y que en nuestro espacio podamos darle un momento y un lugar seguro para sacarla, para visualizarla, para entenderla. Ajá, entonces no quiere decir que todo el tiempo a lo mejor estemos haciendo llorar al paciente, pero sí darle ese sentido, ¿no? Que la persona realmente entienda qué función tiene y así no se quede enfrascada también en esa emoción, sino que pueda verla como algo momentáneo, porque finalmente las emociones son súper rapidísimas, ocurren de manera instantánea, pero que el paciente realmente pueda encontrarle esa función y entonces darle el valor que tiene. Y bueno, hay muchas otras situaciones, bien lo mencionabas, las pérdidas que vivimos, no solamente cuando alguien muere, sino también cuando perdemos una mascota, cuando perdemos el empleo, cuando perdemos incluso la salud, ¿no? Cuando pasamos a un estado en el que no estábamos acostumbrados a estar. Hay muchísimas pérdidas que nosotros vivimos y creo que también son situaciones que merecen un momento, merecen tener su espacio y poder visualizarlas y entenderlas. También nos podemos encontrar en ese sentido con pues muchas personas cercanas a nosotros que a lo mejor pueden decirnos, oye, es que ya no llores, ¿no? O ya pasará, o es que para qué te pones así. Pero sí hay que darles ese momento, ese espacio. Hablamos de todo un proceso. Sí, y precisamente hablando de estas pérdidas y que también significan separaciones, cambio, en fin, una revolución a lo que tú estabas acostumbrado y posteriormente viene algo diferente. Hay algo interesante en cuanto a pérdidas y cuando inicié este proceso tanatológico, es tan increíble como es que el día a día podemos vivir estas pérdidas. Todos los días perdemos algo. Perdemos el autobús, perdemos alguna hora, perdemos cabello, perdemos células, ¿no? Entonces, hay una pregunta que a mí me encantaba, que a veces nos realizaban,
y se las realiza a ustedes. Y la pregunta es, ¿qué has perdido hoy? ¿No? Entonces, en donde te invito a observar estas pérdidas que muchas veces son tan cotidianas, tan normales a veces, y que a veces las tomamos como insignificativas, pero al final son pérdidas que están en nuestro día a día, Bren. Wow. Ok, bien, esa pregunta me voló la cabeza. Creo que sí, sí lo había pensado en algún momento, porque pues sí, ¿no? Todo el tiempo estamos iniciando algo y terminando, iniciando algo y terminando. Pero creo que no lo había pensado así de preguntármelo todos los días que he perdido hoy. Y creo que este tema también podría ser muy interesante en algún momento abordarlo de manera más profunda. Pero sí creo que pues para ir aterrizando todo esto, bien, hablar de salud y de bienestar nos lleva también a cuestionar cómo estamos hoy, ¿no? Creo que en base a la pregunta que hacías de qué hemos perdido hoy, bien, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Ok? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás preocupado? Y no se vale decir bien. Exacto, ¿no? O sea, creo que va Eso es más algo allá. normalizado ya. Sí, sí, sí. Eso es algo que es una respuesta tan genérica y que no nos permite contactar con nosotros mismos. No, o sea, ¿cómo estás hoy? ¿Estás estresado? ¿Estás preocupado? ¿Estás alegre? ¿Estás satisfecho? ¿Estás tranquilo? Bien, ¿no estás así? Ok, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? Es algo que se puede modificar, es algo que puedes cambiar por ti mismo o es algo que ya requiere pedir ayuda. Entonces, yo creo que podría resumir todo este episodio en, en estas preguntas y en este darnos cuenta de cómo estamos hoy y que prestemos atención a los detalles, ¿no? No solamente a estas situaciones extraordinarias que pasan, que nos sacuden. Hablábamos de las pérdidas. Yo creo que la muerte de alguien cercano es una situación que te sacude realmente. O algunas otras situaciones que también llegan a sacudirnos, sino incluso las que estamos normalizando a veces, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nosotros? No sé, acostumbramos tanto a vivir en estrés, a vivir bajo presión, a vivir tristes, que a veces no nos damos cuenta de a qué nos está llevando esa situación. Entonces, yo los invitaría a que realmente empecemos a preguntarnos cómo estamos hoy. E incluso si algo nos duele físicamente, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante e incluso pues a veces es lo más notorio cuando físicamente no nos encontramos bien. Pero creo que sí podría resumir esto en estas preguntas. No sé qué te gustaría agregar, Villa, antes de terminar. Hablando precisamente o agregando a lo que tú mencionas acerca de que muchas veces no somos tan conscientes de nosotros o nosotras mismas, y nos lleva incluso a un agotamiento físico, mental, emocional. Es cuando a veces creo que nuestro mismo organismo nos acude y nos dice, hey, presta atención, ve y atiéndete, ¿no? Pero a veces hay situaciones en donde ya es tan grave lo que estamos viviendo que es entonces cuando le prestamos atención, y creo que es importante ser conscientes antes para prevenir, para checarnos, porque sí hay muchas enfermedades en donde ya no podemos dar un paso atrás. Entonces es importante identificarlas antes, ¿no? Y creo que todo esto que hemos hablado el día de hoy, pues precisamente se resumen en identificar cómo es que hay situaciones que nos afectan en nuestra cotidianidad, cómo están nuestras relaciones, si son conflictivas, si tienen armonía, o incluso si necesitamos algún espacio de nosotros mismos, ¿no? Y y si es que hablabas de esta parte física que en muchas ocasiones es más latente
o podemos prestarle más atención y vamos con el médico, vamos con otras personas más, con el brujo, el chamán, en fin, antes de ir a un proceso terapéutico y que muchas o la mayoría de las ocasiones no hay respuesta científica o médica y ahí es cuando ya vamos con el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento en donde nos podemos, en este instante, cuestionar cómo estamos, como tú mencionas, ser conscientes de cómo me siento, cómo vivo mi día a día y a través de ello buscar ese ayuda, ese acompañamiento que siempre necesitamos y para identificar y mejorar nuestra cotidianidad, nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra paz. Bien, gracias por escucharnos, gracias a ti, Villa, por acompañarme. Pues creo que lo último que mencionaba sobre esta parte social, también hay que abordarla en algún momento más profundamente, pero de primera mano empezar a notarlo en lo individual, cómo estamos. Entonces, espero que les haya servido la información, espero que empiecen a preguntarse realmente cómo se encuentran. Síganos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos también en TikTok, también subimos el podcast en YouTube y está en Spotify. Entonces, pues les agradecemos mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto.